Cuando yo escuchaba los cuentos de mi papá de su juventud, de todo lo que compró siendo ingeniero mecánico, la calidad de vida que le permitía tener su trabajo, me di cuenta de algo. Él vivió en el mejor momento probablemente económico de Venezuela, en un momento donde el país mejoraba día a día. Y eso te da una mentalidad totalmente distinta frente al trabajo. Podías arriesgarte, podías dedicar años a estudiar, a sacar un posgrado, a prepararte, podías dejar de tomar ofertas laborales porque sabías que como todo mejoraba constantemente, las oportunidades que vinieran, que vendrían en una semana o en un mes serían mejores. En cambio, mi generación vivimos en un momento donde es todo lo contrario. Es un momento en el que el país empeora día a día. Entonces, no tomar una oportunidad laboral lo que significa es que probablemente dentro de un tiempo vas a tener que o aceptar un trabajo que es peor que el que tenías o quedarte desempleado. Mi papá falleció hace 9 meses y recuerdo que una de las cosas que le dijo mi hermano a mi mamá fue, qué lástima que mi papá falleció en el momento que mejor me está yendo económicamente. Porque él tiene 28 años, trabaja como freelancer en internet y le va bastante bien, hace bastante dinero y en verdad tiene una calidad de vida bastante buena. En mi caso, yo tengo 30 años, llevo un año con el carro metido en el taller y estoy haciendo un podcast. Así que mi papá tampoco es que se perdió de mucho. Bienvenidos a Todo Está Bien. Este capítulo va a tratar sobre trabajar en Venezuela. Bienvenidos al tercer episodio de Todo Está Bien. Como ya les dije, voy a dedicarlo al tema del trabajo, pero los invito a que vean los otros dos episodios que ya publiqué. Hay uno de que hablo sobre la pandemia en Venezuela y otro que hablo sobre el empoderamiento femenino. Entonces, si tienen una persona capaz fuera del país que les diga, cónchale, necesito saber qué es lo que pasa en Venezuela, pero capaz desde la perspectiva de un chamo que graba un podcast desde la sala de su casa. Entonces, este es el podcast perfecto para eso. Entonces denle me gusta, comenten qué les parece y suscríbanse, que eso me ayuda bastante. Hablemos de las condiciones laborales en Venezuela, que hablar de ellas es más o menos como hablar del Miss Venezuela, porque es una cosa que está en su peor momento. Vivir en una de las peores economías del mundo se traduce en que los trabajos que podemos conseguir o son muy pocos o son muy malos. Entonces, hay datos que reflejan esto. El Fondo Monetario Internacional en 2019 publicó una cifra que afirma que el desempleo en Venezuela alcanza el 44,3%. Y de acuerdo a la encuesta nacional 2020 de condiciones laborales publicada por la organización Gritemos con Brío, la cifra actual en medio de la pandemia es de 54,4% de desempleo. Entonces la imposibilidad de salir a la calle, sumada a lo difícil que es justamente trabajar en medio de una pandemia, hace que lo que ya era un panorama laboral muy difícil, ahorita haya empeorado muchísimo. Si mi suegra se enterara de esto, lo que diría es, bueno, éramos muchos y parió la abuela, que es un refrán que es muy acertado, pero al mismo tiempo no tiene mucho sentido. Porque ¿por qué pariría la abuela? O sea, yo no tengo nada en contra de que la abuela tenga relaciones sexuales, pero ¿por qué no se cuidó la abuela? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Miren, para la enorme mayoría de las personas que viven en Venezuela y no tienen la suerte de tener un trabajo en internet que les paguen dólares, trabajar aquí significa tener que elegir entre estar desempleado o ganar un sueldo pírrico que no te alcance para nada. De acuerdo a cifras de la encuesta de Gritemos con Brío, la que mencioné anteriormente, el venezolano promedio gana menos de $50 al mes, que está por debajo del umbral de la pobreza extrema, que son $1,9 diarios, que si tú lo multiplicas por 30, que son los días del mes, te da $57 mensuales y ganamos menos que eso. Y el objetivo no es superar la pobreza extrema y convertirte en un pobre no extremo muy orgulloso de serlo, ¿sabes? Que agarres tu Fiat Palio y con Griffith le rayes atrás y que me gradué de pobre. No, ese no es el objetivo. El objetivo es tener una vida digna y en Venezuela es prácticamente imposible. Y las razones que hicieron que el desempleo se convirtiera en algo tan grave son muchas y la mayoría ya las conocemos. Está la hiperinflación, las expropiaciones, la inseguridad jurídica, el mercado venezolano que constantemente se contrae. Y eso ha causado que muchísimas empresas se hayan dado cuenta de que tienen que cerrar porque su producto ya no es sustentable en el país. O sea, imaginemos, por ejemplo, un ejemplo de una persona que se llame Nacho, de apellido La Criatura Bebé, que no tiene que ver, ojo, nada con el cantante que se llama Nacho, que también a veces se autodenomina La Criatura Bebé. Pero imaginemos que somos este señor Nacho, de apellido La Criatura Bebé, y tenemos una empresa
productora de bebés. Entonces producimos bebés. La gente, como estamos en una Venezuela pujante, con una economía muy fuerte, puede darse el lujo de comprar bebés, te compran muchos bebés, te está yendo muy bien, te compras capaz una Toyotica, te buscas una esposa que esté divina, todo te está yendo del carajo, en verdad. Pero llega la crisis económica. Entonces te ves forzado a bajarle los sueldos a tu personal, eventualmente tienes que votar a tus empleados, tienes que bajar la producción de bebés y sigue la crisis por muchos años más hasta un punto en que ya tú te das cuenta de que no puedes seguir produciendo bebés y tienes que cerrar tu fábrica. Tienes que buscar otra pasión, otra manera de ganar dinero. Capaz te entras a la industria musical, haces un dúo, probablemente con una persona que sea asiática, te está yendo también muy bien, tienes mucho éxito, te separas, vuelves a juntarte, pero tienes menos éxito que antes, decides montarle cachos a tu esposa. ¿Qué tiene que ver esto con el desempleo? Nada, pero te pone a pensar. Justamente por el hecho de que el sueldo mínimo en Venezuela es más o menos equivalente a 2 empanadas de queso, que es muchísimo menos que 2 empanadas de carne, por cierto, es que muchas personas han tenido que huir de los empleos formales a el sector de la informalidad, que son todos estos empleos que no tienen beneficios de ley, no tienen prestaciones sociales ni nada de eso. Y es lógico porque si uno se pone a pensar, un empleo formal en Venezuela es más o menos como tener un Tesla en Maracaibo, que es un carro muy moderno y muy de pinga, pero que no te sirve para nada. Porque si en Maracaibo nunca hay luz, ¿con qué lo vas a recargar? Con el relámpago del Catatumbo, más o menos. De hecho, hay un fenómeno interesante que está pasando ahorita y es que muchos empleos formales han empezado como a desvanecer esa barrera que los separaba de la informalidad. Porque muchos empleadores están empezando a no ofrecer contratos ni ofrecer ningún tipo de beneficio más allá del salario para que su operación sea de alguna manera sustentable. De acuerdo a Gritemos con Brío, esto es interesantísimo, 75,5% de los encuestados consideran que a pesar de que tienen un empleo formal, al mismo tiempo aseguran que no les ofrecieron ni contrato ni ningún tipo de prestaciones sociales. Entonces, los empleos formales ahorita están como en una especie de closet de la informalidad, que no se terminan de salir del closet y darse cuenta de que son informales. Y no crean que yo soy informalfóbico, porque de hecho yo tengo muchos empleos informales, y cada quien puede hacer lo que quiera con su nómina, pero no es el deber ser. La sociedad moderna se supone que se basa en el hecho de que los empleadores tengan responsabilidades con los empleados, y en Venezuela eso no pasa. Ajá, entonces, ¿qué opciones quedan para conseguir trabajo en un país donde el desempleo está por las nubes? La verdad es que no muchas, pero hay gente que ha conseguido darle la vuelta a la crisis para transformarla en una oportunidad para hacer negocios. De acuerdo a la encuesta virtual que hizo la organización Un Mundo Sin Mordaza, que de hecho mencioné en el episodio 1, 26% de los jóvenes encuestados aseguran que trabajan de manera independiente. Y trabajar de manera independiente, eso puede ser cualquier cosa. En realidad puede ser cualquier cosa. Hay muchísimos que, por ejemplo, aprovechan sus estudios y trabajan como freelancers en Internet. Entonces son programadores o editores, artistas, escritores, y lo hacen su trabajo en plataformas como Reddit, como Fiverr, como Upwork. Y eso es bueno, por un lado, pero es malo por el otro, porque si bien ganas dinero y puedes tener una vida digna y una calidad de vida bastante aceptable, tienes que depender del Internet venezolano para trabajar. Eso es como depender de un chihuahua para que te proteja la casa de unos choros. Es como que no te va a servir de nada y vas a pasar a recheras todo el día. También hay personas que se dedican a cosas menos convencionales e incluso a trabajos que son mal vistos por la sociedad. Están los que comercian con criptomonedas, los que tradean en plataformas como Forex e incluso los que hacen dinero en páginas como OnlyFans. Que hay mucha gente que eso le parece terrible y siempre salen con unos argumentos y que bueno, pero un país no avanza vendiendo nudes. Y a eso yo le respondo, bueno, pero un ingeniero que esté que subo no puede hacer un puente, entonces ¿de qué coño hablas? Entonces todo esto nos lleva a lo que creo que son los datos más interesantes que arroja la encuesta de Gritemos con Brío si queremos hablar a fondo de lo que es el trabajo en Venezuela. Fíjese, 74% de los jóvenes encuestados consideran que ni las leyes ni las políticas gubernamentales promueven que ellos ingresen al mundo laboral. Solamente 18% de las personas son los que reciben bonos mediante el carnet de la patria y 92% de los desempleados consideran que esos bonos no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Eso finalmente nos lleva a que 90% de los encuestados, más de 90% de hecho, consideran que si el ambiente político actual continúa, la economía no va a mejorar. Y si eres del 10% que piensa que sí va a mejorar, es porque, marico, o vendes carros blindados o vendes uniformes militares. Es la única manera. Y aquí creo que podemos hacer un ejercicio, que es ir a la Declaración Universal de Derechos Humanos
y buscar qué es lo que significa el derecho al trabajo. Y si lo hiciéramos, descubriríamos que lo que este derecho implica es que las personas tienen derecho al trabajo, a elegir libremente ese trabajo, a que tengan una condición de trabajo en condiciones equitativas y a estar protegidos contra el desempleo. Y el objetivo de todo esto es que a través del trabajo las personas puedan alcanzar una dignidad humana. Y el Estado tiene la responsabilidad de que si el salario o lo que da de retribución el trabajo no es suficiente para alcanzar esa dignidad humana, el Estado debe complementarlo a través de políticas sociales. Entonces, hasta que el Estado venezolano no deje de violar el derecho al trabajo, no vamos a dejar de ser un país que empeora todos los días. Si el Estado venezolano no empieza a dar incentivos para que la gente trabaje, nunca vamos a volver a ser un país que mejoraba todos los días, un país como el que vivió mi papá. Y así termina el tercer episodio de Todo está bien. Espero que les haya parecido interesante el tema. Recuerden darle like si les gustó el video, comenten cualquier cosa que quieran hacerme llegar, cualquier comentario, suscríbanse al canal, capaz lo más importante de todo, denle a la campanita si quieren saber cuando monto los videos nuevos. Y nada, última recomendación, no le compren bebés a Nacho porque va a seguir produciéndolos y ya basta. Ese hombre está destruyendo su vida. Nada, nos vemos en el siguiente programa. Chao. Thank you.